Ciencia, psicología bíblica con Gerardo Payán. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal de Loca Conciencia. Hoy, a petición de muchos de los que no pudieron estar en la charla que tuvimos el sábado, vamos a grabarla aquí, pues para beneficio de ustedes y que quede grabada. Loca Conciencia tiene uno de sus objetivos dar una educación emocional con valores basados en una psicología bíblica. Y uno de los textos que nos motivan es lo que dijo Pablo en 1 Corintios 1:25: lo loco de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Así que también dijo en el 27: lo loco del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. En base a estas cosas, en base a las situaciones que hoy en día estamos viviendo, y en base a estos versículos, queremos tener este tema de cómo pasar del dolor a la esperanza. Vamos a comenzar con un caso. Este es el caso de un personaje que pasó mucho trabajo, pasó mucho estrés, mucho agotamiento. De hecho, fue abusado físicamente varias veces, fue azotado, también fue apedreado y estuvo en prisión. También pasó naufragio, pasó muchos peligros, fue traicionado, estuvo en cansancio, desvelos, hambre, sed y mucha preocupación. Y antes de ver quién es este personaje, me gustaría que lo tomáramos desde un aspecto un poco clínico. Cuando nosotros vemos a alguien en una situación similar, esperaríamos quizá algún tipo de ansiedad, de depresión, algunas situaciones como resultado. Sin embargo, vamos a ver cuál fue el resultado final en este personaje. Su historia, él mismo la describe en 2 Corintios 11, del 23 al 28, y es Pablo, ¿verdad? Comienza diciendo: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Y es bien importante que lo que le va a decir aquí, que está contando sus experiencias, dice que lo presenta desde un punto de vista como si estuviera loco. Dice: en trabajos más abundantes, mucho trabajo, en azotes sin número, vemos ese abuso físico, en cárceles más. Y cuando leemos esto no lo pasemos por alto. O sea, ¿qué experimenta una persona que pasa muchas veces en la cárcel? En peligro de muerte muchas veces. ¿Qué experimenta una persona que muchas veces lo quiere matar? ¿Verdad? Por lo menos angustia, ansiedad, hasta paranoia, me quieren hacer daño. Bueno, sigamos avanzando. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en el alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos. Y quiero que notemos ¿cuántas veces va a comenzar él a decir la palabra peligros? En peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. 8 veces peligro que experimentó Pablo, ¿verdad? Así que después de hablar esto, ya habla de que en trabajo, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otras cosas, dice: lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Así que aquí tenemos un cuadro donde vemos situaciones difíciles que experimenta Pablo, mucho peligro, peligro de muerte, la carga por las iglesias. Y lo más sorprendente es que en el versículo 29, 2 Corintios 11:29, él termina con 2 preguntas que queremos reflexionar. ¿Quién enferma y yo no enfermo? O sea, Pablo dice: después de todo esto que experimenté, después de todas estas situaciones negativas, después de toda esta adversidad, de tanto peligro y hasta de morir, él dice: estoy bien. ¿Quién enferma y yo no enfermo? La segunda pregunta: ¿a quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Así que vemos a un hombre que, a pesar de la adversidad no estaba determinando los resultados que habían en su vida.
estaba experimentando cosas y situaciones difíciles que él experimentó. Sin embargo, no se cumple lo que muchos pensamos, que si me va mal, los resultados tienen que ser malos, sino que a pesar de las dificultades y las adversidades que él experimenta, los resultados son lo contrario y él desafía con esa pregunta: ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Hay dos principios que quiero mencionar. En Mente, Carácter y Personalidad, el tomo 2, la página 235, el primer párrafo dice: si los pensamientos son equivocados, los sentimientos también lo serán. Los pensamientos combinados con los sentimientos constituyen el carácter moral. Aquí hay un principio: si yo pienso mal, ¿cómo me voy a sentir? Me voy a sentir mal. Ahora, si yo pienso bien, me voy a sentir bien. También la Biblia dice en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo que pensamos nosotros es lo que realmente determina quiénes somos. Aquí está un ejemplo de cómo los pensamientos pueden afectar. En la columna a mano izquierda tenemos los eventos activadores y son ejemplos de situaciones difíciles. Y en la columna a mano derecha tenemos, no en la del medio, sino a mano derecha, tenemos las consecuencias. Pero lo que estamos viendo aquí es un principio que lo vamos a ver en la vida de Pablo, que no es tanto lo que me sucede, no es tanto el dolor, no es tanto lo que yo estoy experimentando lo que va a determinar las consecuencias, sino cómo son mis creencias y cómo son mis pensamientos. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Así que aquí yo puse ejemplos con creencias negativas, donde los resultados son negativos, pero en Pablo veíamos lo opuesto, que Pablo es una persona que dice: ¿quién enferma? Yo no enfermo. Pasé peligros de ríos, peligros de la dominación, todo tipo de peligros, situaciones de muerte, diferentes abusos, y yo creo que ninguno de nosotros, quizá algunos sí, pero yo creo que la mayoría de nosotros no hemos experimentado tanto dolor y adversidad como lo que él experimentó, para que él diga: quién enferma, yo no enfermo. Ahora, Pablo tenía creencias y sus creencias no eran negativas. Sus creencias no estaban basadas en las mentiras, sino que sus creencias eran fundamentales para que, a pesar de la adversidad que él estaba experimentando, él pudiera tener resultados no negativos, sino positivos. Él dice: ¿quién enferma? Yo no enfermo. Y yo quiero que revisemos en este momento las creencias que él tenía sobre el mismo sufrimiento, que cuando lo enfrentaba lo podía ayudar a salir adelante y no a hundirse, a deprimirse, a angustiarse. Y podemos aprender mucho de él. Hoy en día estamos viviendo todas situaciones difíciles. El coronavirus ya para nosotros lo asociamos a dolor, a enfermedad, a muerte, a confinamiento, a qué va a pasar. Y puede estar determinando muchas situaciones, pero hoy queremos aprender cómo pasar de ese dolor y la aflicción a la esperanza, cómo las cosas negativas y adversas que hoy podemos estar experimentando, que no afecten nuestra salud mental, sino que podamos tener más bien resultados positivos. Así que algunas de sus creencias aquí están. Primera de Corintios 10:13, promesa fundamental para hoy en día, que nos presenta Pablo, Dios a través de Pablo en su palabra. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, lo que hoy experimentamos, las pruebas, otras versiones dicen ninguna prueba, ninguna dificultad que no sea humana. Dice: fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Así que número uno, lo que podemos experimentar es algo humano, pero número dos, Dios nunca va a permitir algo que no podamos resistir. Dice que al mismo tiempo dice: juntamente con la tentación Dios va a dar la salida para que podáis soportar. En estos tiempos necesitamos aferrarnos a las promesas de Dios para nosotros, y vemos claramente a un Dios que dice: no te voy a poner algo que tú no puedas soportar. Te voy a dar la salida, y la salida es para poder resistir. Así que esta era una de las creencias que Pablo tenía: la seguridad en Dios, y que Dios nos reveló en su palabra. Y por eso vemos que, a pesar de toda la adversidad que él experimentó, él dice: ¿quién enferma y yo no enfermo?
Otra sección donde él nos habla del sufrimiento. 2 Corintios 4, del 8 al 9. Dice que estamos atribulados en cuanto. Dice, en todo, o sea, tribulaciones en todo. Pero fíjense el principio, tribulación, algo negativo, algo adverso, pero él dice, pero no angustiado. O sea, ¿cómo puedo experimentar tribulaciones pero no caer en angustia? Y Pablo dice, eso es un hecho en mi vida, y lo está hablando en plural. En apuros, pero no que desesperados. Perseguidos, pero no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Señala algo negativo, señala algo adverso, pero el resultado a continuación no es negativo, sino dice, eso no me afecta. Vamos a leer el versículo completo, seguimos el 8, 9 y 10, dice, la razón dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Así que él sabía que no importa la tribulación, y aquí vemos que habla de Jesús, que no importa la tribulación, en todo él no iba a angustiarse, que no importa cuánto estrés, cuánto desesperación, cuánto estar apurados, el estrés y el apuro, pero no iba a caer en la desesperación, que no importa cuánta persecución, no se sentía desamparado, y que si caía y era derribado, no estaba destruido. Aquí está un cuadro, como lo estamos viendo en ese principio, de lo que pienso, cómo afecta mi estado emocional y en mis comportamientos. El evento de Pablo, atribulado en todo, pero ¿cuál era el resultado? No angustiado. En apuros, pero ¿cuál era el resultado? No desesperado. Perseguido, pero no desesperado. Derribado, pero no destruido. Dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Cuántos de nosotros hoy, ante todo lo que estamos experimentando hoy en día, en toda esta situación del coronavirus, sus resultados, sus consecuencias, todo lo que esto abarca, nos gustaría decir eso? Hay tribulaciones, pero no me angustio. Hay apuros, pero no estoy desesperado. Puedo estar derribado, pero no destruido. Es decir, las situaciones negativas y difíciles que hoy estoy experimentando no van a determinar un resultado negativo en mi vida. Esta es la experiencia de Pablo. Leamos más versículos. Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones. Voy a leer el versículo, luego lo vamos a ver en un cuadro. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Hasta aquí está hablando de cosas negativas. Luego dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra. Hasta aquí habla de que en todo Él es un ministro, en todo Él es un siervo. No le afecta y habla de lo negativo, azotes, cárceles, tumultos, angustias, desvelos, pero también habla en lo positivo. Y luego dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Lo primero que vemos habla de lo negativo, y ahí está lo negativo. Y luego habla de lo positivo, y él dice, soy el mismo. La inspiración dice lo mismo acerca de Daniel. Dice que Daniel era el mismo cuando estaba enfrente de esos grandes reyes y poderosos de la tierra, pero que de la misma manera era el mismo cuando estaba en el foso de los leones. Las circunstancias externas no determinaban su interior y el resultado que se desprendía de ahí. Lo otro que él menciona son contrastes, en honra, pero en deshonra para honra, que hay un error, ¿no? En buena fama, mala fama. Habla engañadores, pero ¿cuál es el resultado? Dice, pero podemos ser veraces. Podemos estar desconocidos, pero a la vez somos bien conocidos. Podemos estar moribundos, pero he aquí que vivimos. Podemos sentirnos castigados, pero no muertos. Entristecidos, pero siempre gozosos. Pobres, mas enriqueciendo a muchos. No teniendo nada,
mas poseyéndolo todo. O sea, la esperanza que Pablo tenía de que a pesar de que había una adversidad concreta y real, no lo destruía, no lo afectaba, sino que tenía la esperanza de lo opuesto. No tengo nada, pero lo poseo todo. Pobre, pero enriqueciendo a muchos. Entristecidos, mas siempre gozosos. Como las creencias que Pablo tenía, que a pesar de todo esto, él dice, ¿quién enferma y yo no enfermo? Algo más acerca del sufrimiento. Vemos su patrón de creencias y su seguridad y vemos en esos principios espirituales y ahorita vamos a llegar a un clímax que nos va a ayudar a entender más. Por tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que no se ven son temporales, pero las cosas que se ven son eternas. Vamos a ver las creencias. Primero lo negativo dice, no desmayamos. O sea, puedo estar en dificultad, puedo estar cansado, dice, pero no desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando. Y lo pongo ahí como una situación difícil, negativa. O sea, aunque físicamente me estoy deteriorando, aunque me puedo enfermar, aunque hay dificultades, no desmayo, ¿verdad? Y él dice, ¿por qué? Dice, porque aunque lo exterior está afectado, aunque lo exterior se está desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Si nosotros tuviéramos esta seguridad hoy, que no importa lo que externamente estamos enfrentando, no importa cómo nos estamos sintiendo y físicamente, lo que estamos experimentando por esta situación hoy en día del coronavirus, pero tener la seguridad de que nuestro interior crezca, se renueve día con día. El sufrimiento, el dolor y la adversidad son las oportunidades que tenemos hoy en día para crecer. Y él dice que la tribulación, dice, es momentánea. Él dice, ya vimos todo lo que él sufrió y él tenía derecho a hablar del sufrimiento. Dice, esta tribulación es leve, es momentánea, pero dice, pero produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y ya vimos que él dijo, no veamos lo que se ve que es pasajero, sino veamos que las cosas que no se ven, que son eternas. Así que ahí vemos más de las creencias que Pablo tenía sobre el sufrimiento. Es pasajero. Exteriormente me desgasta, pero yo veo lo eterno y puedo renovarme en mi interior. Ya vimos que él dijo que no va a haber nada que no podamos resistir, que Dios nos ponga porque es humano y que Dios nos va a dar a nosotros la salida. ¿Qué más? Una promesa, un versículo muy conocido, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Usa un absoluto. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué hermosa promesa. Tener la seguridad de que todo, y todo es todo, incluyendo lo que hoy en día estamos experimentando, si amamos a Dios, eso va a ser para nuestro bien y el propósito que Dios nos ha dado. Ahora llegamos a Romanos 5, del 13 al 5, donde queremos hacer más énfasis porque aquí Pablo nos da una clave, en lo que se basaba en sus creencias sobre el sufrimiento, de lo cual él podía ir de la adversidad y lo negativo a experimentar en su vida esperanza. ¿Cómo ir del dolor a la esperanza? Leamos el versículo. Y no solo esto, Romanos 5, del 3 al 5, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Es el producto de la tribulación, es la paciencia. La paciencia prueba, otras versiones dicen un carácter aprobado. Y la prueba o el carácter aprobado, esperanza. La esperanza dice no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aquí viene la escalera de las creencias de Pablo
sobre el sufrimiento. ¿Y de dónde tomamos el título para nuestra charla de hoy? Del dolor a la esperanza. Primero dice, no nos gloriamos en qué, en la tribulación, o sea, en la herida, en el dolor, en la aflicción, me gozo. Esto sí es una locura. ¿Cómo tener alegría y cómo gozarte cuando las cosas no van bien? ¿Cómo tener alegría y cómo gozarte cuando lo que estás experimentando es es difícil, es doloroso, es triste? Sin embargo, él dice, porque yo sé que esto, y ya vimos, en las manos de Dios, en su poder, va a producir paciencia. ¿Cuánto anhelamos tener la paciencia de los santos de los últimos días? Dice, la paciencia en el versículo 4 produce en el versículo 3 y 4, un carácter aprobado. Es tiempo de que en medio del dolor, en medio de la dificultad, en medio de la ansiedad, en medio de las cosas que estamos experimentando, permitamos que Dios vaya desarrollando y formando en nosotros su carácter, un carácter aprobado. Dice, y un carácter aprobado, el siguiente paso en la escalera, produce esperanza. Pablo dice, voy del dolor a la esperanza, del dolor a la paciencia, a un carácter aprobado a la esperanza, y define la esperanza como el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Qué hermosa escalera en la que hoy en estos tiempos tú y yo podemos estar. Permitir que en medio del dolor, de la aflicción, de las dificultades, Dios forme en nosotros esa característica de su imagen, de su carácter, su paciencia. Y que esa paciencia, esa mansedumbre, esa humildad nos lleve a un carácter aprobado por Él, a su sello, que nos llene de esperanza, porque el amor de Dios es derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. El plan de Satanás es opuesto. Aquí pongo la escalera que no es la escalera del dolor a la esperanza, sino del dolor al temor, a la esclavitud, a las emociones negativas. Y lo pongo como este ejemplo, aflicción, dolor, heridas, y entonces me lleva a la depresión, me pongo triste, y más adelante me lleno de miedo, me lleno de ansiedad, y entonces cuando no veo un futuro con esperanza, cuando no veo un presente con esperanza, cuando no veo el mundo con esperanza, cuando veo que no puedo hacer nada en mi propia fuerza ante lo que está sucediendo, entonces caemos en la desesperanza. Vamos de la aflicción a las emociones negativas como un ciclo que nos llevan a la desesperanza y quedamos esclavizados ante las circunstancias que estamos viviendo hoy en día. No sé en cuál de estas dos escaleras estás tú. ¿Cuál es la que tú quieres seguir? ¿Pasar del dolor a la esperanza, que es el amor de Dios en nuestros corazones? ¿O queremos ir del dolor hacia la desesperanza para terminar esclavizados a lo que hoy estamos experimentando, llenándonos cada vez de más emociones negativas, perdiendo el control de nosotros mismos, cuando hoy deberíamos de brillar y decir que en medio de la tormenta podemos encontrar paz? Ojalá que tu anhelo y el mío sea ir del dolor, de la tribulación, a la paciencia, al carácter, a la esperanza, al amor de Dios derramado en nuestros corazones. ¿En cuál de las dos escaleras estás? Pidámosle a Dios que en medio de estas dificultades y adversidades nosotros podamos ir del dolor a la esperanza. ¿Por qué Pablo decía esto? Porque decía, me gozo en el dolor, porque sabía que Dios no le iba a permitir algo que no pudiera soportar, porque sabía que Dios le iba a dar la salida, porque sabía que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Así que aquí tenemos este cuadro y tenemos un resumen de esos pensamientos y creencias que él tenía. Si yo llevo en mi cuerpo la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se muestre en mi cuerpo, ¿quién enferma? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace caer y yo no me indigno? Dice que el sufrimiento es para la consolación y salvación, que no hay que mirar lo que se ve, sino que lo que no se ve, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que ven
pero las que no se ven son eternas. Nos gloriamos en las tribulaciones porque producen esperanza. Si nosotros creemos en estas promesas de Dios, las dificultades y las adversidades no van a determinar nuestro estado de ánimo de quiénes somos, sino que más bien vamos a trascender y a salir victoriosos ante esto. Otra de las creencias y las verdades más profundas que Pablo tenía es lo que él menciona en Gálatas 6:17. De aquí en adelante nadie me cause molestias. Fíjense bien, marca un antes y un después. De aquí en adelante. De aquí en adelante es una cosa, lo que hay de aquí hacia atrás fue otra cosa. Y dice, nadie, usando un absoluto, me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Un grito de victoria. Nada me molesta. De aquí en adelante nada me va a molestar, nadie me va a molestar. Y dice la razón, yo traigo en mi cuerpo las marcas, las cicatrices del Señor Jesús. En medio de las dificultades, en medio del dolor, en medio de la adversidad, en medio de tantos peligros que él experimentó, en medio de tantas situaciones donde pudo morir, en medio del dolor, Pablo dijo, yo veo a Jesús. Las marcas y mis cicatrices no son mías, son las de Jesús. Y sería importante recalcar, de una manera resumida, ver lo que dice Isaías 53 como un hecho. Isaías 53, 4 y 5. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Hoy en día, en este mundo de dolor, en este mundo de aflicción, en este mundo de enfermedad, podemos tener la seguridad de que la enfermedad ya la cargó Él, el dolor y sufrimiento y aún nuestra muerte. Y que por eso el dolor hay esperanza. Y si en esta situación de enfermedad llevamos a la muerte, hay esperanza de vida eterna por lo que Él hizo por nosotros. Jesús vino a esta tierra. Jesús nació fuera del contexto del matrimonio. Nació de una madre soltera, no tuvo un padre biológico, tuvo medios hermanos. En San Juan 8:41 le dijeron que había nacido en prostitución, en fornicación. Así que Jesús hoy en día puede identificarse con cada uno de nosotros en nuestros dolores, porque Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Fue un refugiado. Jesús fue dejado solo y abandonado por los discípulos que eran los más cercanos a Él en el momento en que más lo necesitaban. Jesús fue traicionado por Judas, por los discípulos que dijeron que iban a ir con Él hasta la cárcel y hasta la muerte, pero que en el momento más difícil se quedaron dormidos y después salieron huyendo. Jesús vino y fue abusado físicamente, fue abusado verbalmente, emocionalmente, y cuando estaba en la cruz del Calvario, lo desnudaron, dice bien Mateo 27. San Juan 19, se le quitaron sus vestiduras, le quitaron su túnica, y todo esto lo hicieron las figuras de autoridad, los que tenían que amar, cuidar, proteger, hacer cumplir las leyes políticas, religiosas, son los que hicieron esto a través de Satanás. Y estando en la cruz, en Marcos 15 se dice que fue tentado con vino mezclado con vinagre a adormecer su dolor, pero él lo rechazó. Y luego le dijo a su padre, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado? Hoy en día esa pregunta surge mucho en nuestra mente. ¿Por qué están muriendo tantas personas? ¿Por qué hay tanta enfermedad? ¿Por qué hay tanto dolor? Jesús también, en medio del dolor intenso por amor a nosotros, le dijo a su Padre por qué y puede identificarse y conectarse en nuestras vidas, sintiéndose rechazado y abandonado por su Padre. Podemos ver esas marcas que Pablo dice, esas cicatrices. Pablo dice, cuando yo sufro, yo veo a Jesús. Y si veo a Jesús, veo que me ama, veo sus promesas, veo que no va a permitir nada que no pueda soportar. El mismo principio de las marcas está en Zacarías 13:6. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. En la eternidad, cuando termina el pecado, y en el cielo veamos las heridas de Jesús.
Él va a decir, mis amigos, mis hijos, los que decían que me amaban, por ellos yo morí. Las marcas de Jesús son su mayor amor por el dolor y el sufrimiento que experimentó en nuestro lugar. El mismo principio está en Isaías 49:16. He aquí, en las palmas de las manos te tengo esculpida. Delante de mí están siempre tus muros. En sus marcas estamos representados tú y yo en medio de nuestro dolor, para que no olvidemos que Él nos ama y que ya llevó nuestras enfermedades y nuestros sufrimientos, que en Apocalipsis 21:4 promete hacer una tierra nueva, donde no va a haber más llanto, ni dolor, ni clamor, ni muerte, porque todo lo va a hacer nuevo. Habacuc 3:4 dice que de sus manos salen rayos de luz, que allí está su poder. El poder de Dios está en lo que Jesús hizo por cada uno de nosotros, que está representado en sus marcas y sufrimientos, y que hoy puede identificarse con cada uno de nosotros. En vez de conectarnos a la enfermedad, al coronavirus y estar pensando tanto en eso y en eso, veamos a un Jesús que llevó ya esa muerte que puede producir la enfermedad y el dolor, para que podamos tener esperanza y podamos tener vida eterna. Jesús vino a esta tierra, fue herido, fue marcado primero por el dolor, por el sufrimiento, por la enfermedad que lo llevó a la muerte, para que nos podamos identificar y conectar con Él, y no con la persona que nos ha herido, o con ese coronavirus que está hoy en día. Que Cristo sea nuestro centro. Jesús puede conectar su historia con tu historia. Jesús tomó nuestra historia para identificarse y conectarse con nosotros y para que nosotros podamos recibir su historia de victoria. Así que la historia de Jesús es nuestra historia. Pablo dijo, llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús, y por eso podía decir, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Quisiera preguntarte en este momento, no sé qué dolor estás experimentando. Quizás has perdido un ser querido por el coronavirus o tienes un amigo enfermo. Quizás te preguntas por qué está pasando esto. Y quizás lo que más tenemos en nuestra mente hoy en día es coronavirus. Pero podemos ver a un Jesús que llevó nuestras enfermedades para que hoy, en medio de lo que estamos experimentando, nosotros lo podamos ver a Él. Y si lo vemos a Él, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la resurrección y la vida. Y por sus heridas, nosotros podemos ser sanados. El dolor y la aflicción, como dijo Pablo, nos puede llevar del dolor a la paciencia, a un carácter aprobado y a la esperanza que es Dios en nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Job, que experimentó tanto dolor y sufrimiento, dijo, mas Él conoce mi camino. En Job 23:10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Es mi deseo, es mi anhelo, que en estos momentos de dificultades podamos ver a Jesús, llenarnos de esperanza y que salgamos como el oro. Que no importa cuál sea la tribulación, que no importa cuál sea la tribulación, no nos llenemos de angustia, sino que tengamos paz, no en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Él puede hacer por cada uno de nosotros. Que si estamos hoy desesperados, si estamos hoy corriendo aquí para allá, en apuros, perdón, no caigamos en la desesperación, sino que mantengamos ese dominio propio como hijos de Dios. Que si nos sentimos perseguidos o vemos que se aproxima una tormenta más fuerte, como está señalado en la profecía, no nos sintamos desamparados, porque hay uno que ve. Hay uno que, como dice el Salmo 11, versículo 3 y 4, 5 si no me equivoco, hay uno que ve. El trono de Jehová está en los cielos. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Mi anhelo y mi oración
que hoy puedas ir del dolor a la esperanza, aferrándonos a las promesas de lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros. Hoy en día, lo normal es estar angustiado. Tener paz en medio de la tormenta es creer que estamos locos. No sé cuál es tu refugio, no sé cuál es tu roca, pero si hoy podemos tener paz, si hoy podemos tener seguridad, es por lo que Dios ha hecho en nosotros. La sabiduría de Dios para el mundo es locura, y la fortaleza de Dios está en los débiles. Así que hagamos en nosotros y permitamos que Dios nos dé sus promesas para llevarnos del dolor a la esperanza, y que esa sabiduría nuestra pueda ser enloquecida, esa fortaleza y suficiencia propia pueda ser debilitada, para que solo nuestro poder, nuestra sabiduría pueda estar en lo que viene de lo alto. Que Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración, y espero que ese tema sea una bendición para ti, lo puedas compartir con otras personas en estos tiempos.